Listo, ahora sí. Uno, dos y tres. Buenas tardes. Mi nombre es Nicole Camila Pérez Reina. Soy estudiante de la Manuela Beltrán de quinto semestre. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Bustos, soy estudiante de la Universidad Manuela Beltrán y estoy en quinto semestre. Gracias por participar en este encuentro sincrónico. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo están? Mucho gusto, me llamo Juan David Méndez. Bueno, mucho gusto, bienvenido. En este encuentro sincrónico vamos a hablar de la importancia de un adecuado gesto deportivo. Te agradecemos por estar acá y por participar en esta conferencia acerca de la importancia que tiene una buena técnica en tu práctica deportiva. Vale, muchas gracias. Dale, entonces, ¿por qué crees que es fundamental mantener un gesto adecuado en tu práctica? Bueno, yo creo que para evitar lesiones, para tener una buena higiene postural dentro Sí, de muy la bien. técnica. Listo. Entonces, para comenzar, es necesario y es muy importante que utilicemos una buena técnica, como dijiste tú, en la práctica deportiva. No solo para evitar lesiones, sino también para tener una buena optimización en los movimientos que estés realizando en tu técnica. Entonces es fundamental conocer cada una de las fases que tienen los movimientos que estás realizando. Exactamente. Bueno, entonces para comenzar debemos revisar y observar tu biotipo, cuáles son tus cualidades fisiológicas, tus características biomecánicas, las cuales son fundamentales para generar un buen programa de prevención, evitando así las lesiones en tu práctica deportiva. Entonces nos gustaría saber qué técnica practicas más, si la técnica de arranque o la técnica de envión. No, ahorita soy más que todo con agarre. Estoy con el método de agarre. Bien. Entonces, en el gesto deportivo de la halterofilia, entonces tenemos ya las técnicas que habíamos dicho, que es el arranque y el envión. Esta técnica consiste de unas como 5 fases más o menos. Entonces tenemos la posición inicial. Dale de ahí. Bueno, entonces en el movimiento de arranque es necesario conocer todas y cada una de las fases, como te decía anteriormente. Si comenzamos a realizar, por ejemplo, en la posición inicial, comenzamos mal, no vamos a poder, digamos que, hacer adecuadamente esta posición de arranque. Además, podríamos generar una lesión, como un desgarre muscular y asimismo una hernia discal o una hernia abdominal. Entonces, por ello es indispensable que conozcas cada fase y la hagas adecuadamente. Exactamente. Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera posición, que es la posición inicial. En esta posición debemos tener en cuenta los agarres que se realicen con todos los dedos para generar una buena movilidad a la hora de subir la barra. También debemos tener en cuenta el ancho de la cadera para obtener una buena base de sustentación. La barra debe estar cerca al cuerpo deportista, pero no pegada al cuerpo del deportista. Las rodillas deben mantener una adecuada apertura y la cabeza debe mirar hacia adelante para generar una buena hiperextensión de columna. Bueno, entonces, esta imagen nos pareció muy importante mostrártela porque si la comparamos con la primera imagen, podemos ver en los glúteos del deportista que en la primera imagen está un poco más abajo y en esta ya va a prepararse para subir la barra. Entonces es indispensable que al momento de subir la barra, el glúteo esté en una adecuada posición, no esté muy abajo. ¿Por qué? Porque si está muy abajo, entonces podemos generar una lesión a nivel de los cuádriceps o también podemos generar una lesión a nivel de la columna vertebral. Asimismo, también hay que tener en cuenta la posición del agarre, como decía anteriormente mi compañera, porque esto no solo puede dificultar el momento del primer tirón, del que ahorita te vamos a hablar, sino también en toda la ejecución de la técnica. También aquí es importante tener el hombro
el codo y la rodilla alineados, no tenerlos ni demasiado adelante de la barra ni demasiado atrás porque podemos generar una desestabilización. Bueno, entonces, una pregunta aquí. ¿Alguna vez has tenido un fallo en la posición inicial o en el primer tirón? Sí, varias veces. Al comenzar el snatch, pues no agarro bien la barra y pues intento levantarla, pero se me resbala. Varias veces se me ha Exactamente. lastimado la mano. Bueno, entonces aquí debemos tener en cuenta la apertura de las rodillas, tener la barra a la altura de las rodillas. Las rodillas no pueden sobrepasar las puntas de los pies porque entonces generaríamos un desequilibrio y podríamos generar una caída o una lesión. Ahora que otra cosa muy importante que hay que resaltar aquí es que si podemos observar acá nuestro deportista, a nivel de los pies, si observas, los pies todo el tiempo tienen contacto, un total contacto con el suelo, ¿sí? Digamos que al momento de tenerla en la altura de las rodillas, si tú llegas a alzar los talones, la barra se va a ir hacia adelante y ahí va a dificultar toda tu técnica. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta al momento de realizar este primer tirón. Bueno, aquí lo que te decía mi compañera, la posición de los glúteos es importante, mantener los contactos del pie totalmente en el suelo y la alineación de la barra con las rodillas. Bueno, acá en el segundo tirón, entonces debemos tener en cuenta que la activación de todos los músculos de la espalda, los músculos erectores de la espalda. ¿Por qué? Porque estos nos van a ayudar a mantener una buena estabilización, nos van a generar fuerza para levantar la barra y algo importante es la flexión de rodilla, que hay una semiflexión de rodilla donde las rodillas no sobrepasan la punta de los pies. Aquí pues observamos un buen levantamiento. Asimismo, también hay que tener en cuenta la posición de la cabeza. Realmente es muy importante que siempre haya una extensión de la misma. ¿Por qué? Porque si generas una flexión, entonces vas a desestabilizar toda la parte de la musculatura posterior de la columna vertebral y puedes generar fácilmente una lesión. Exactamente. Bueno, acá venimos con otra pregunta. ¿Qué no deberías hacer en la siguiente fase? En la posición de salto. Yo creo que no se debería hacer una flexión exagerada, de pronto porque puede haber un problema de columna. Sí, exactamente. No debemos levantar aquí con mucha velocidad la barra porque podemos generar una lesión a nivel de columna lumbar y una lesión a nivel del valgo fisiológico. ¿Por qué? Porque nuestros codos van a ir hacia adentro y vamos a generar posiblemente una luxación o una fractura. Asimismo, si puedes ver aquí en los pies, hay un cierto levantamiento de los talones, ¿sí? Entonces, esto también genera que sea mucho más fácil el levantamiento de la barra, que sea con mayor potencia. Y aquí vemos una gran activación, por ejemplo, de los cuádriceps, que son indispensables en este movimiento. También hay que tener en cuenta la musculatura del core. Si no tenemos fortalecido el core, entonces va a ser muy complicado realizar el snatch adecuadamente. Exactamente. Bueno, en la fase aquí de metida, entonces aquí es importante tener en cuenta la activación de las escápulas. Bueno, las escápulas deben estar bloqueadas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos las escápulas bloqueadas que vamos a generar, se va a generar una hiperextensión de hombro que nos va a llevar hacia atrás la pesa y podemos generar una luxación del hombro. También podemos generar que este peso caiga encima de la columna cervical y poder generar así una fractura. Debemos tener en cuenta la posición de los glúteos y de la flexión de rodillas. ¿Por qué? Porque aquí el deportista no está completamente sentado en sus gastrosóleos, sino que mantiene aquí una flexión adecuada. ¿Por qué? Porque digamos, si él se sentara sobre ellos, generaría una fuerza o el vector de fuerza se iría hacia atrás y pues generaría una caída.
Bueno, para la fase de recepción es muy importante qué es lo que vamos a tener en cuenta. La barra debe tener una distancia entre la barra y la cabeza del deportista, debe ser de más o menos de 10 a 15 centímetros. En esta fase de recepción es muy importante que al momento de levantar totalmente la barra, el deportista no genere una hiperflexión, porque todo su centro de gravedad se va a ir hacia anterior y puede generar una caída. Asimismo, también hay que tener en cuenta el agarre del deportista. Siempre debe tener todos sus dedos totalmente flexionados, agarrando la barra, y la mano o la muñeca debe estar en una pronación. En esta fase de recepción es donde más se activa principalmente la musculatura, los erectores de la columna para generar una extensión totalmente, y asimismo el core. Entonces acá hay un equilibrio entre los músculos del core y entre los músculos de la columna vertebral. Aquí en la fase de recuperación, que ya es cuando el deportista se levanta totalmente, que es importante, aquí el deportista mantiene su base de sustentación intacta, mantiene su semiflexión de rodillas, su activación del glúteo, de los cuádriceps, de los erectores de la columna, del brazo, pero aquí es importante mantener la posición de la cabeza. Si el deportista llegara a flexionar la cabeza, pues generaría una destabilización en la parte de los músculos paravertebrales, toda la musculatura posterior. Los errores más comunes que tenemos, pues aquí tenemos no tomarse el tiempo para preparar el snatch. Sabemos que en la posición inicial, bueno, se hace como una sentadilla, pero hay personas que llegan y levantan la barra así de una. No, debemos tomarnos unos segundos para generar esa fuerza, porque si no nos vamos a lesionar. Otra cosa, hombros ubicados por delante de la barra. Los hombros no deben estar ubicados ni por delante ni por detrás, sino en una alineación correcta. La espalda nunca debe estar doblada porque no vamos a generar esa fuerza necesaria para levantar la barra. Las rodillas nunca deben estar juntas porque nuestra base de sustentación va a ser muy pequeña, muy reducida, y generamos un desequilibrio. Las manos muy separadas nos pueden bloquear el levantamiento y nos van a permitir generar ese levantamiento fluido. Levantar primero las caderas que los hombros. Aquí, si levantamos las caderas primero que los hombros, podemos generar una lesión a nivel lumbar y a nivel del hombro. Entonces, siempre las caderas y los hombros deben trabajar conjuntamente. Deslizar la barra por los muslos. Esto generaría una fricción y podríamos generar un estancamiento en alguna de las posiciones y no podríamos levantar la pesa. No controlar la velocidad del movimiento, por lo mismo, generamos un estancamiento o nos podemos lesionar por esa mayor o menor velocidad que tenemos al movimiento. Bueno, para las recomendaciones pienso que es muy importante. Antes de comenzar la técnica del snatch, debemos realizar una movilidad articular y un estiramiento, ¿sí? No solo debe ser localizado, sino también debe ser en general, ya que en el snatch utilizamos toda la musculatura, absolutamente toda la musculatura. Entonces, para el primer punto, si existen problemas al ejecutar el snatch, es recomendable trabajarlo en reversa. ¿Por qué? Digamos que es necesario, por eso ahorita te explicábamos cada una de las fases. Resulta que cuando tú comienzas, por ejemplo, mal en la posición inicial, cuando vayas a comenzar el primer tirón, puedes generar directamente una lesión. Entonces es indispensable que trabajes cada uno de los movimientos como te explicamos por fases, y ya luego, a medida que ya vas teniendo un mejoramiento, ya puedes comenzar a hacerlo todo de una vez.
Entonces, cuando lo trabajamos en reversa, digamos que va a ser muchísimo más fácil generarlo en un tiempo adecuado y evitando una lesión. Antes de comenzar a realizar el snatch, es fundamental ejecutar una serie de repeticiones de pulse para una mayor fuerza y control durante la realización del mismo. Entonces, el pulse principalmente lo realizamos porque este nos permite saber cuánto control tenemos de la barra. Entonces, antes también de realizar el pulse, podemos utilizar la barra, pero sin nada de peso, mirando bien la distancia del agarre, ¿sí? Y realizando cada uno de los movimientos o cada una de las fases que intervienen en el snatch. Si quieres mejorar la recepción de la arrancada y el equilibrio, puedes realizar el overhead squat y el snatch balance. Estos dos ejercicios, bueno, acá te los colocamos. Entonces, por ejemplo, el primero, que es el snatch balance, lo vas a realizar sobre una base inestable. Anteriormente te dijimos que es indispensable tener un fortalecimiento del core, porque este no solo te va a dar estabilidad, digamos que para tu columna vertebral, sino también al realizar tu snatch, ¿sí? Para optimizar esta tarea en tu práctica deportiva. Además, también estás trabajando toda la parte de propiocepción, ¿sí? Que normalmente no la trabajamos, ¿cierto? Y esta tiene una gran importancia para la actividad neuromuscular. Asimismo, también el overhead squat, no solo trabajamos fortalecimiento del miembro inferior, sino también del miembro superior. ¿Sí? Entonces, en el snatch no solo necesitamos fortalecer miembro superior, miembro inferior y esta musculatura, sino también la musculatura del core. Si no la tienes fortalecida, va a ser muy complicado que puedas realizar un adecuado snatch. También es recomendable utilizar muñequeras de tela velcro o correas de agarre. Es muy cierto que, por ejemplo, en tu competencia tú no puedes utilizar estas muñequeras, pero sí es indispensable que cuando estés realizando tus entrenamientos las utilices, ¿sí? Así podemos evitar lesiones en la muñeca y asimismo vas a estar más tranquilo porque vas a estar seguro de que no vas a tener lesiones al momento de generar tu práctica deportiva. También es indispensable que utilices soporte de espalda o cinturón abdominal. ¿Por qué? Resulta que cuando tú estás generando el snatch, toda la potencia normalmente la realiza la columna vertebral. Entonces, cuando tú estás realizando este snatch, puedes generar una lesión al nivel de la columna vertebral. Entonces, utilizando estos cinturones, va a ser muchísimo más fácil recibir la carga, ¿cierto? Por medio de este cinturón. Además, también vas a evitar una hernia abdominal. ¿Sí? Normalmente en los deportistas que practican halterofilia se ven principalmente hernias discales, desgarros musculares a nivel del cuádriceps. Entonces, digamos que es esencial conocer todos y cada una de las fases, realizarlas adecuadamente y tener una práctica adecuada de las mismas. No comenzar todo de una vez. Y listo. Listo, para terminar, entonces, según lo que acabaste de escuchar, ¿cuál es la función del fisioterapeuta en el acompañamiento deportivo de tu práctica? Yo creo que ustedes se encargan no solamente de analizar el movimiento del deportista o de cualquier persona, sino que también se encargan de la parte de rehabilitación, de movimiento, de todo lo que tiene que ver con la biomecánica del humano. Exactamente. Pues entonces, en su práctica deportiva, nosotros lo que hacemos es realizar una prevención y una promoción. ¿Para qué? Para no generar, para que ustedes eviten generar lesiones o pues si ya generaron lesiones, que no se vuelvan a repetir. Esa es nuestra función. Bien, bien. Bueno, de verdad, esperamos que te hubiese servido esta charla y es muy importante lo que tú decías, toda la parte de la rehabilitación y también es muy importante que los deportistas conozcan lo fundamental que es evitar las lesiones, ¿cierto?
Y el fisioterapeuta no solo está ahí para rehabilitar, sino también generar una atención primaria, es decir, evitar todo este tipo de lesiones y mejorar la práctica deportiva. Eso es lo esencial. Entonces te agradecemos por haber compartido con nosotras este rato y deseamos que tengas una óptima realización del snatch en tu práctica deportiva. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad hay mucha importancia lo que me dicen. Ok, que estés bien. Muchas gracias por este acompañamiento. Chao. Hasta Bueno, luego. muchísimas gracias a ustedes.